Hola estimados suscriptores, socios comerciales y público. Soy Andrea Hidalgo, periodista de El Financiero. Tengo el gusto de darle la bienvenida virtual a la cuarta edición del evento El futuro de los negocios hoy. Tener un horizonte claro o un poco de certeza acerca del futuro es invaluable y resulta sumamente valioso saber qué le espera a las empresas y a las personas en una economía en recuperación y que enfrenta múltiples riesgos, los cuales fueron acentuados por la pandemia o sus efectos colaterales. Por este motivo, es sumamente importante para el financiero brindar ideas, información y posibles soluciones a quienes deben enfrentar el futuro y tomar decisiones trascendentales. Agradecemos a nuestro presentador Claro, a la firma Deloitte y CMA como patrocinadores de este evento. Gracias por ser parte de esta actividad. De inmediato vamos a empezar con la primera exposición. La robótica es una realidad en el mundo y Costa Rica no es la excepción, pues ya existen varias industrias locales que han adoptado esta tecnología. ¿Cómo ayuda a la robótica en la automatización de los procesos, la búsqueda de eficiencias y cómo administrar los desafíos éticos del sector? Ramón Barrón, socio de consultoría de Deloitte Spanish Latin America, nos ayudará a conocer de cerca las tendencias en esta rama a través de su foro Robots y Automatización en las plantas del presente y el futuro. El señor Barrón tiene más de 20 años de experiencia en el análisis, diseño, desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas. Bienvenido, don Ramón, y de inmediato lo escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de los robots y la automatización en las plantas del presente y del futuro. Este es un tema muy interesante porque es la manera en la que han evolucionado los procesos de manufactura en las empresas a través del uso de las nuevas herramientas digitales. La automatización es una de ellas, pero en conjunto con otras aplicaciones es lo que nos dan un proceso evolutivo y una ventaja competitiva en el mercado. Para poder hablar de la automatización, es importante hablar del concepto de la fabricación inteligente o Smart Factory. Este concepto tiene ya algunos años en el mercado y se refiere al modelo operativo flexible en un modelo de fabricación. Este modelo debe de poder autooptimizar su desempeño, autoadaptarse a las nuevas condiciones en tiempo real y en general correr procesos productivos completos de manera autónoma. Las plantas que han logrado implementar un proceso de fabricación inteligente han reportado mejoras en la eficiencia en el uso de los activos entre un 10 y un 20%, una reducción en los costos de fabricación también entre un 10 y un 20%, una reducción importante en las pérdidas por calidad entre un 10 y un 35% y un aumento en la seguridad de los empleados entre un 3 y un 10%. El modelo de fabricación inteligente se refiere al uso de tres elementos fundamentales: la gestión digital, la optimización de activos y el uso de analíticos avanzados. Dentro de todo este modelo, la automatización robótica de procesos, en conjunto con otras aplicaciones y con otras soluciones tecnológicas, han logrado desarrollar una ventaja competitiva en los modelos de fabricación. En este ejemplo que estamos viendo, la gestión digital inicia con el monitoreo del equipo a través de dispositivos IoT que están constantemente sensando los diferentes procesos productivos de la organización para identificar cuando haya un cambio en alguno de los elementos de la fábrica. Puede ser, como en este caso, un nivel de presión más bajo en alguna de las válvulas que se utilizan en el modelo de fabricación. A través de la inteligencia artificial y el machine learning, hay un algoritmo que toma estas lecturas y determina, a partir de la comparación con elementos históricos, cuál es la probabilidad de que ese evento que se está presentando requiera de la intervención de un ingeniero de soporte para hacer un cambio, de que simplemente en algún momento se tuvo algún evento pero que no requiere mayor acción, o que definitivamente necesitemos hacer un cambio en alguna de las piezas. A través del acceso remoto, el ingeniero puede determinar cuál es la razón o la causa raíz de lo que está pasando. Puede, a través de la realidad aumentada, entrar al dispositivo o al proceso de producción y hacer una simulación de qué es lo que pasaría si ese evento continúa, y al mismo tiempo mandar la ejecución de un robot para que este robot haga el proceso automático del orden y el surtido de una nueva pieza para poder hacer ese cambio.
Esta gestión digital sucede en minutos, cuando en una fábrica tradicional requeriría de la planificación del tiempo de un ingeniero para que vaya a monitorear el paro de la línea de producción para hacer una inspección visual manual de lo que está pasando en la línea de producción. En fin, requeriría de un tiempo importante para poder determinar qué es lo que está pasando y, en su caso, hacer el pedido de la pieza y, en su caso, hacer el reemplazo. Con una gestión digital, todo esto sucede en minutos y automáticamente las órdenes de reemplazo son enviadas a los diferentes proveedores para que se pueda hacer el cambio. Por el otro lado, en la optimización de activos, tenemos la capacidad de tener un monitoreo en tiempo real a través de dashboards o gráficas que visualizan los datos y el comportamiento del proceso productivo. Esta misma información puede ser distribuida de manera automática a todas las áreas de la organización para que toda la organización disponga en tiempo real de los mismos datos y puedan tomarse decisiones basados en análisis de información de la misma información y con los mismos parámetros. Finalmente, el uso de analíticos avanzados para que podamos tener perspectivas de forecasting o de pronóstico de mantenimiento y reemplazo de los activos para que no esperemos a la falla. Es decir, estemos actuando de manera proactiva en el reemplazo de los elementos o de los componentes que forman parte del modelo productivo y tengamos un uso mucho más eficiente de los activos de la organización. Igualmente, de la misma forma, cuando queramos hacer una simulación de un cambio en un proceso productivo, ya sea por el desarrollo de un nuevo producto o por el desarrollo de una nueva solución que pretendamos lanzar al mercado y ver cómo la línea de producción se puede comportar, estos elementos de los analíticos avanzados nos permiten hacer esas simulaciones en tiempo real y tomar decisiones sin que necesariamente hagamos los cambios en la línea de producción. Con todo esto, las fábricas del futuro se van a comportar y van a tener una ventaja competitiva respecto a algunas plantas que sigan comportándose de manera tradicional. Finalmente, hay 4 elementos o 4 las razones de ser de una fábrica inteligente. Como decíamos al principio, la reducción en el impacto ambiental y en los riesgos de salud a través del acceso remoto a los dispositivos para poder minimizar el riesgo al que exponemos a nuestra fuerza laboral. La optimización en los procesos de fabricación, que derivan en una ventaja competitiva comparado con fábricas que se siguen comportando de manera tradicional. Minimizar los eventos de cambio y apegarse al distanciamiento social a través del uso de IoT y modelos de realidad aumentada e inteligencia artificial. Y finalmente, la automatización en los flujos de trabajo para reducir el riesgo del factor humano y aumentar la productividad. Ahora bien, vamos a platicar un poquito de unas definiciones importantes tecnológicas. Es fácil confundirse porque cada vez los elementos tecnológicos generan nuevas soluciones y estos evolucionan muy rápido. Entonces es muy importante que definamos qué significa automatización robótica de procesos, cuál es la diferencia con una automatización cognitiva y finalmente cómo ambas en conjunto generan una fuerza de trabajo digital. La base de la automatización tiene o inicia a través de la automatización robótica de procesos. Esta tecnología es relativamente nueva, tendrá alrededor de 7 o 9 años en el mercado y es la automatización basada en reglas. Este es el componente más importante. Es una automatización robótica, sí, y vamos a hablar un poquito más adelante de qué significan los robots, pero es una automatización basada en reglas con software que permite a través de estas reglas automatizar y hacer más eficiente un proceso sin la intervención humana. Conforme la automatización robótica evoluciona, se convierte en una automatización cognitiva. La automatización cognitiva es el uso de la inteligencia cognitiva o artificial, como puede ser el procesamiento del lenguaje natural o el aprendizaje automático, para permitir una automatización mucho más compleja. Esta automatización generalmente está basada en leyes de probabilidad. Entonces, una automatización robótica está basada en reglas, una automatización cognitiva está basada en leyes de probabilidad. Es decir, mientras más conocimiento tengo yo del proceso y mientras más puedo pronosticar la manera en la que éste se va a comportar, puedo evolucionar de la automatización basada en reglas a la automatización cognitiva.
Cuando conjunto estas dos tecnologías y lo llevo a formar parte de mi proceso de negocio, entonces estoy hablando de una fuerza de trabajo digital. La fuerza de trabajo digital opera los procesos punta a punta a través del uso de los algoritmos de inteligencia artificial y la automatización basada en reglas, e interactúa con la fuerza de trabajo humana para que sea mucho más eficiente y mucho más competitivo en nuestros modelos productivos. Esto quiere decir entonces que el objetivo al que deberíamos de buscar y la visión con la que debemos de embarcarnos en una aventura de automatización es buscar el desarrollo de una fuerza de trabajo digital combinando automatización basada en reglas, automatización basada en inteligencia artificial y la interacción con nuestra fuerza laboral tradicional. Siguiendo un poco con los conceptos, vamos a hablar de lo que es RPA. RPA, la manera más fácil de entenderlo es con este cuadro comparativo de lo que es y lo que no es. Un RPA o Robotic Process Automation es la codificación de código o de reglas de negocio en un programa de computadora. Este normalmente se programa y reemplaza tareas humanas repetitivas basadas en reglas. Este es el componente más importante y la característica más importante de un RPA, basada en reglas que reemplaza tareas repetitivas humanas. Pueden ser macros multifunción o multiaplicación, es decir, pueden interactuar con distintas aplicaciones dentro de la organización o con distintas áreas de negocio o funciones para generar esa automatización. Es muy fácil confundirnos cuando escuchamos la palabra robots de lo que no es un RPA. Un RPA o una automatización robótica no es un robot que camina o habla, no es una máquina física que procesa papel o que procesa información. No se refiere tampoco a la inteligencia artificial o el reconocimiento de voz. Todos estos, como lo vimos en el slide anterior, tienen que ver más con la inteligencia cognitiva o con la interacción entre las máquinas y los humanos para generar un proceso mucho más eficiente. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces con un RPA? Podemos abrir mails y anexos y entender qué es lo que hay contenido de información dentro de esos correos electrónicos o dentro de esos documentos. Puedo hacer login a aplicaciones web o aplicaciones empresariales para que dentro de ellas ejecute algún proceso de negocio. Puedo mover archivos entre folders. Igualmente puedo copiar y pegar la información de esos archivos. Puedo hacer el llenado automático de formas, como la solicitud de un pedido, la solicitud de una evaluación o cualquier forma electrónica que dentro de la organización requiera el llenado con información que puede venir de distintas fuentes. Puedo hacer lectura y escritura a bases de datos para tener información con las cuales llenar las formas o mover los archivos. Puedo hacer extracción de información en web, conexión e invocación de APIs. APIs es la funcionalidad que pueden tener algunas de nuestras aplicaciones empresariales. Puedo hacer cálculos matemáticos, puedo extraer datos de estructuras de documentos o información no estructurada, puedo hacer compilación de información de las social media, es decir, cómo se está comportando tal vez algún post que hicimos en Facebook o en algún elemento de las redes sociales. Y finalmente puedo tener flujos de decisión, pero la característica principal es que deben de responder a reglas tipo if-then, es decir, solamente validando qué sucedió en el paso anterior y en consecuencia tomar una decisión respecto del siguiente paso. No se refieren a decisiones que se tengan que tomar en función histórica o en función de pronósticos de comportamiento. Siempre es una regla fija que corresponde con una situación dada y una consecuencia hacia adelante. Déjenme platicarles entonces qué es lo que hemos visto nosotros en Deloitte de las empresas que se han embarcado en una iniciativa de RPA. Deloitte lleva haciendo un estudio sobre los RPAs los últimos 5 años. El último estudio lo realizó en 2017 y por obvias razones los últimos años lo ha detenido. Esperamos retomarlo este año para ver que realmente los pronósticos se hayan comportado de la manera en la que se visualizaron en el 2017, que fue el último estudio que se realizó con más de 400 CIOs de las empresas Fortune 500 a nivel global. En este estudio se vieron que el 53% de los entrevistados ya estaban en una iniciativa de automatización.
Es decir, lo ven como un componente importante en la manera en la que evolucionan y automatizan sus procesos. En aquel momento, en el 2017, se pronosticaba que para el 2020 el 72% de estas organizaciones ya tendrían una iniciativa de tipo de automatización y entonces se entendía que para estos años, 2020-2021, ya sería una práctica universal dentro de las organizaciones. Ahora, ¿qué experimentan o qué beneficios experimentaron estas organizaciones que se iniciaron en una aventura de automatización? Por un lado, se reconoce que hay una eficiencia de un 20% en la reasignación de los FTEs, es decir, la fuerza laboral humana fue movida hacia actividades de mayor valor, eliminando las actividades repetitivas y se movieron a generar mayor valor como innovación o decisiones mucho más trascendentes dentro de la organización. Pero no solamente es la eficiencia en el uso de los FTEs, también hubo un aumento en el compliance con las reglas a las que están sujetas las organizaciones, un aumento en la calidad del proceso productivo, un aumento en la productividad y una reducción de costos. Todos estos fueron beneficios experimentados por estas organizaciones. Finalmente, y este es un punto importante, de las organizaciones que se han embarcado en estas aventuras, solamente el 3% han logrado escalar y llevar la aventura del RPA de una experimentación a una transformación del negocio. Y solamente al llegar a esta dimensión, que es la transformación, es cuando realmente se pueden ver los beneficios de una automatización. Déjenme entonces platicarles qué se requiere para que pasemos de una experimentación a una transformación de la organización y que realmente podamos reconocer los beneficios que una iniciativa de RPA puede traer a la organización. Vemos 3 elementos claves de los que platicaremos a detalle en los siguientes slides. Primero, debemos iniciar con una visión ambiciosa y audaz, es decir, no quedarnos con un elemento de experimentación aislado y vertical en algún proceso de negocio. Tenemos que tener una visión amplia de lo que una iniciativa de RPA puede convertirse dentro de la organización y debe de existir siempre el patrocinio del comité ejecutivo. Una vez que tengamos esa visión ambiciosa y audaz, necesitamos construir una base sólida, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de soporte y desde el punto de vista de evolución y la toma de decisiones que esa iniciativa va a requerir. Entonces, debemos de pensar que los robots deben de trabajar de forma conjunta con la mano de obra humana de la organización. Y es importante que desde el inicio de nuestra iniciativa, la mano de obra humana esté comprometida con los objetivos y con la expectativa que tenemos de esta iniciativa dentro de la organización. Y finalmente, necesitamos lograr un cambio de alta velocidad, es decir, con la base de datos, con la base sólida construida, la base tecnológica y humana construida, necesitamos evolucionar rápido y crecer rápido, tomando decisiones ágiles para seguir adelante con la iniciativa y no quedarnos únicamente con la primera automatización o con los primeros beneficios que se han vislumbrado al iniciar esta aventura. Vamos a hablar un poquito más a detalle de estos 3 elementos principales. El primero, hablábamos de una iniciativa o de una visión ambiciosa y audaz. Una visión de estas características debe de tener 4 elementos principales. Debemos de pensar en una forma amplia, es decir, los elementos de automatización deben de ser vistos como plataformas empresariales. Los procesos de automatización deben de abarcar distintas áreas de negocio e ir más allá de la automatización de un proceso en una área en particular. De esta forma, cuando una iniciativa de RPA se ve vista desde la amplitud empresarial, es cuando realmente los beneficios se van a ver generando una fuerza de trabajo digital en toda la organización y no solamente en un área de negocio o en un proceso en particular. Debemos de pensar en grande, es decir, debemos de visualizar un objetivo significativo e importante. Si bien es cierto que las encuestas nos dicen que el 20% del costo el beneficio se ve en una reducción del 20% en la eficiencia, realmente los objetivos van más allá de la reducción de costos. Debemos de pensar
en eficiencia operativa, debemos de pensar en la reasignación de la fuerza humana hacia actividades de mayor valor que pueden reflejarse en elementos competitivos o en elementos o beneficios no cuantitativos que van a generar una diferencia en cómo se comporta la organización contra la competencia. Y ahora bien, hablando de estos beneficios, decíamos que típicamente la reasignación del personal la vemos únicamente en la reducción de costos, es decir, puede ser reducir nuestra fuerza laboral o a través de la automatización pensar que los robots van a reemplazar la fuerza humana tradicional. Esto no debe de verse de esta manera, sino más bien utilizar esa fuerza humana laboral que ha sido movida de sus actividades repetitivas para que se comporten como elementos de mayor valor dentro de la organización, identificando innovación o identificando la manera en la que los robots eliminan ese trabajo repetitivo y ahora la organización puede enfocarse en elementos diferenciales hacia el mercado. Y por último, debemos de pensar en lo más alto, es decir, siempre el patrocinio del alto nivel ejecutivo de la organización es necesario para que la iniciativa realmente produzca los objetivos y no se convierta nada más en una moda o en una iniciativa tecnológica por sí misma. Pasemos al segundo elemento, que es la construcción de una base sólida. Y aquí hay 5 elementos fundamentales. Primero, el involucramiento y el soporte de las áreas de tecnología. Hemos visto también que normalmente los mayores obstáculos vienen del área de tecnología porque se gasta mucho tiempo evaluando cuál es la mejor herramienta, cuál es la manera en la que esa herramienta va a interactuar con el ecosistema tecnológico que ya está en funcionamiento. Y entonces nuestras áreas de tecnología pueden convertirse en un obstáculo o realmente en un patrocinador de nuestra iniciativa cuando son involucrados desde el principio e identifican cuál es el valor de esta iniciativa en el contexto completo del ecosistema tecnológico. Debemos de pensar que esa selección de la herramienta, por otro lado, debe de tener la capacidad de integración y la flexibilidad que necesitamos, porque no viene a reemplazar nuestro ecosistema tecnológico, viene a interactuar con él y por lo tanto la forma o la facilidad que tenga esa iniciativa de integrarse con el resto de nuestro ecosistema es lo que va a determinar si esa base es sólida y puede continuar creciendo. De otra forma, cada vez que intentemos interactuar con el ecosistema tradicional o previamente implementado, vamos a encontrar obstáculos muy difíciles de sortear. Por otro lado, tenemos el involucramiento y la alineación de expectativas con los patrocinadores. Es muy importante que desde que estamos pensando en el inicio de una actividad o de una iniciativa de automatización, tengamos claro cuál es la expectativa y cuáles son los beneficios que estamos buscando. Comuniquemos estos beneficios de manera clara, tanto con el nivel directivo como con aquellas personas que forman parte integral de la iniciativa para que todos estén trabajando de manera armónica en buscar la realización de dichos beneficios. Por último, debemos reconocer que hay un impacto en la fuerza laboral, es decir, va a cambiar la manera en la que nuestra fuerza laboral interactúa dentro de los procesos. Si ellos desde el principio reconocen y entienden cuáles son esos beneficios que va a tener una iniciativa de automatización en su día a día, van a convertirse en los principales promotores de esta iniciativa, identificando cuáles son los procesos que son susceptibles de automatización, porque representan el mayor valor en sus actividades del día a día, y cómo es que ellos pueden enfocarse a actividades de mayor valor dentro de la organización. Y por último, la estandarización de los procesos en el centro, es decir, debemos de pensar que los procesos por sí mismos son la naturaleza de estas iniciativas de automatización. Y el elemento 3 que vimos al principio es lograr un cambio rápido y escalable de manera exponencial. Debemos de ser esbeltos, debemos de pensar que ahora nuestra organización va a trabajar 24/7 de manera autónoma. Lo que hacíamos antes, tal vez ocupando horas de trabajo, ahora lo vamos a hacer mucho más rápido. Eso significa también que un proceso susceptible de errores va a generar errores mucho más rápido y entonces puede convertirse en bolas de nieve incontrolables. Por eso debemos de reaccionar y de ser ligeros para poder reaccionar rápido a potenciales errores que puedan convertirse o tener un impacto negativo en la organización. Necesitamos construir un soporte adaptable y seguro de la organización que tenga un modelo de gobierno.
los elementos 2 y 3 van de la mano, porque debo de tener una estructura de soporte que tenga la capacidad de ser flexible, pero que no se convierta en un obstáculo y que tome decisiones mucho más rápido en la manera en la que estos procesos van a formar parte de la organización. Y finalmente, ser ágiles, adaptarnos de manera ágil a esta nueva forma de trabajar, tener una mentalidad digital que permita la toma de decisiones rápidas y fallar rápido, corregir rápido y seguir creciendo en la manera en la que esta iniciativa permea dentro de la organización. En conclusión, déjenme platicarles cuál ha sido la experiencia de Deloitte asesorando a las empresas que se han embarcado en este tipo de iniciativas. Primero, necesitamos comenzar desde arriba. El soporte de la dirección es fundamental. La automatización debe de estar alineada a la estrategia organizacional. No debe de ser una iniciativa aislada, sino más bien formar parte de la estrategia en su conjunto. Debemos de tener las iniciativas aleatorias de automatización y más bien pensar en una transformación en donde exista un balance entre la automatización y los procesos de negocio, el uso de la tecnología eficiente. Debemos involucrar a la organización para identificar a los patrocinadores de esta iniciativa y cuáles van a ser las áreas de negocio impactadas desde el inicio. ¿Cuánto dinero voy a invertir? ¿Cuál es la energía que voy a gastar en esto? Y el tiempo en el que voy a tener los beneficios esperados. Evite los obstáculos. Implemente un centro de excelencia. Hablábamos del modelo de soporte flexible y adaptable, pero que forme parte de la manera en la que soporto la organización. Vaya al detalle para encontrar sinergias. No iniciemos procesos de automatización complejos o de muchas áreas de la organización. Iniciemos un proceso automático que sea escalable en distintas áreas. Y por último, consideremos la mezcla de distintas tecnologías. RPA, inteligencia artificial, Natural Language Processor. Al final, hablábamos de la fuerza de trabajo digital. Y por último, recuerde a los humanos. Los humanos van a formar parte fundamental en la automatización de los procesos. Es importante desde el principio redefinir las estructuras laborales para que puedan trabajar en conjunto con los robots para generar esa ventaja competitiva que estamos buscando con la implementación de estas iniciativas. Muchísimas gracias y ojalá les haya quedado más claro qué es RPA y cómo utilizarlo dentro de la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ramón. Google anunció la eliminación de las llamadas cookies de terceros hasta el 2023. Esto le quita presión a los especialistas del mercado de las empresas, pues este cambio estaba previsto para el próximo 2022. No obstante, el desafío está sobre la mesa en las pantallas. Los consumidores exigen cada vez mayores protecciones de privacidad, de control sobre sus datos, y los especialistas del mercado también deben ajustar sus estrategias de acuerdo a estas necesidades. Con este tema nos ayudará Mariano Russo, consultor de inteligencia comercial y estratégica con más de 15 años de experiencia en diversas industrias y marcas de clase mundial. Ha trabajado en proyectos de consultoría, transformación digital en empresas petroleras, ventas al detalle y telecomunicaciones. Desde el 2014 se desempeña en Findasense, una agencia y consultora independiente de marketing, comunicación y transformación digital, como líder global de la práctica de análisis de datos para el desarrollo de productos en Customer Experience B2B y B2C. Les dejo con el señor Russo. Bueno, gracias, Andrea. Hoy vamos a ver un nuevo escenario para el marketing, que es el escenario de las cookies. Las cookies son unos pequeños archivos que se guardan en nuestros navegadores, que sirven un poco para mejorar la experiencia en los diferentes assets digitales. Vamos a analizar un poco cómo viene ese nuevo escenario en cuanto a las regulaciones y situaciones que se están dando desde la tecnología también, ¿no? Eh, para entender un poco qué es una cookie, cómo funciona y para qué sirve, ¿no? Hay dos tipos de cookies. La primera es la cookie ya creada por un sitio web, ¿no? Una tienda de ropa, por ejemplo, un retail, ¿no? En su .com, ya automáticamente cuando uno lo visita, se genera un pequeño archivo de texto, ¿no? Que se almacena en nuestros navegadores al visitar el sitio, y eso identifica un poco para
identificar al usuario, recordar alguna preferencia de uso, si seleccionamos algún tipo de lenguaje en el sitio y necesitamos volver a visitar el sitio, bueno, este archivo recuerda esa situación, con lo cual ya es mucho más fácil operarlo en una revisita, ¿no? Si guardamos algo en un carrito de compras, por ejemplo, en el caso de un e-commerce, si guardamos algo en el carrito de compras, bueno, este archivo ayuda a recordar justamente esa sesión, esa situación que se dio anteriormente, ¿no? Y ayuda a facilitar un poco la experiencia que hay en la interacción con un sitio web. Eso por un lado, los que son creados por los propios dominios de los sitios web. Por el otro lado, también tenemos las que son creadas por y para anuncios, ¿sí? Eso sirve para hacer seguimiento de publicidad. Si visitamos, por ejemplo, un sitio web de una tienda de ropa, vamos a poner el ejemplo, bueno, cuando vamos visitando otros sitios, va a ir apareciendo ese aviso, ¿no? Y muchas veces nos parece un tanto raro, extraño, que cómo puede ser que yo haya visitado algo y ahora me aparezca en todos lados, ¿no? Seguramente muchos de nosotros lo hemos experimentado. Bueno, eso tiene que ver con temas de anunciantes y sirve también un poco para personalizar el mensaje a través del comportamiento que uno tiene y va expresando en diferentes visitas y experiencias que suceden en la web. Bueno, se puede ir modelando algún tipo, ¿no?, de situación y de perfil que ayuda a los anunciantes a disparar tal o cual mensaje en tal o cual situación. Y un poco eso es lo que busca este tipo de seguimiento, ¿sí? Recordemos que este seguimiento en realidad es algo que sucede en forma anónima, ¿sí? No se identifica a la persona por nombre y apellido, sino en una forma anónima. Entonces, estos dos tipos de cookies, en el primer caso creado por el dominio del sitio web, se llama First Party Data, es la primera y la fuente primaria que tienen las compañías a nutrirse de datos sobre sus consumidores y clientes. Y la segunda que tenemos creada ahí por los anunciantes es la third party data. Y esto tiene que ver mucho interacción con medios de comunicación y con los grandes gigantes tecnológicos como son Google, Facebook, Amazon, entre otros, ¿no? Eh, ¿Qué hacen con esta third party data? Bueno, modelar audiencias, disponibilizar avisos en una red de displays, como puede ser YouTube, como puede ser todo lo que tiene que ver con Google Ads y banners con experiencias interactivas. Y bueno, mucho tiene que ver con el modelado de audiencias con gustos e intereses en cuanto a productos y situaciones conductuales. Bueno, esta third party data, justamente la que está en el borde derecho del slide, son las que hoy vamos a hacer un poquito doble clic porque estas han sufrido y están sufriendo algunas regulaciones importantes que vamos a pasar a relatar. Lo primero, seguramente muchos de ustedes han visto que cada vez que visitamos un sitio aparece un pop-up donde hay una aceptación de términos y condiciones de uso justamente de las cookies. Bueno, esto empezó a salir por dos grandes regulaciones, una que es el GDPR y la otra es CCPA. Son dos grandes regulaciones que vienen desde Europa y Estados Unidos. CCPA particularmente viene de la ley de consumidor, de protección al consumidor del estado de California, y básicamente las dos tienen una regulación fuerte sobre el uso de los datos que se generan a partir de cookies, ¿no? Se ha generado también un mal uso y abuso de los datos en cuanto a que, bueno, ha habido bastantes quejas de asociaciones de consumidores e incluso varios de ustedes se deben haber sentido también molestos con el seguimiento de tal o cual publicidad diciendo, hey, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, básicamente esta ley de protección al consumidor tiene tres grandes puntos.
qué datos del consumidor van a obtener, es decir, en los términos y condiciones, cuando ustedes los leen, ahí tiene que explicarlo la compañía. Lo segundo es que los datos del consumidor no sean un bien comercial, es decir, cada vez que yo visito, esto no se lo vendan a otra persona, es decir, albergo la cookie de esta, vamos a seguir con el ejemplo, la tienda de ropa, lo puedo albergar en mi sitio web, pero esto no lo pueden revender a otra compañía. Y el tercer punto es dar la posibilidad al usuario de solicitar que se eliminen los datos. Últimamente ya se están implementando en nuestros navegadores, tanto Chrome, Mozilla, Safari, Edge de Microsoft, la posibilidad de solicitar que no seamos traqueados, que no, que no se utilice esto. Esto ya nuestros navegadores lo pueden hacer de forma automática y solicitarlo, y la tienda de ropa, la tienda de prendas, como seguimos con el ejemplo, tiene que tener disponibilizada tecnología para poder hacer esto automáticamente. Seguramente lo van a poder estudiar y ver en la parte de su configuración de navegadores. Ahí pueden cliquear y dar esta opción de no me sigan, no me tagueen, ¿sí? Más allá que después en los navegadores se pueden instalar plugins o nuevas funcionalidades que permitan el bloqueo justamente de este tipo de información. Pero no solo los gobiernos se han metido y están regulando esta situación con cookies. También aquí tenemos el comunicado del director de ingeniería de Chrome, de Google Chrome, el navegador de Google, en donde en el 2019 comunicaron que, bueno, que tiene que haber un respeto a la privacidad en la navegación de las webs. Entonces, bueno, Google Chrome está iniciando toda una nueva idea de no uso de cookies de third party, ¿no? De los anunciantes externos a la compañía. Entonces, el anuncio es que a partir del 2022, ahora lo están dilatando un poco más, pero se está alineando la industria en que no se va a poder usar más estos tipos de cookies, porque ya los navegadores no lo van a permitir más. Esto también tiene que ver con una situación en particular que se ha podido ver en los medios en cuanto a que los grandes compañías tecnológicas han sido interpeladas por el Parlamento de Estados Unidos en que informen qué están haciendo con los datos, que informen a su vez qué tecnologías se están usando, y a partir de acá se ha generado todo un revuelo, ¿no? Que tiene que ver con que también compañías como Apple, en sus últimas actualizaciones de iOS, no permite justamente a los desarrolladores de las apps que están disponibles en App Stores hacer tales cuales prácticas en cuanto a tagueo y seguimiento de usuarios. Uno de los grandes damnificados de esta situación es Facebook. Bueno, ahí hay toda una compulsa mediática entre Apple y Facebook en que, bueno, a partir del iOS, creo 14 o 15, no tengo bien el dato concreto, pero sí ya se ve regulada algunas situaciones que se dan en la misma aplicación de Facebook. Y esto ha traído, bueno, bastante impacto en los medios y justamente en la industria del marketing, porque, bueno, quien toma la iniciativa es Google. Primero la había tomado Apple con Safari, pero quien tiene todo el market share de navegadores es Google Chrome, es prácticamente el 60 y algo por ciento del uso de navegadores en Internet es Google Chrome, con lo cual si Google decide ir en este camino, tomar este camino tecnológico, bueno, hay todo un impacto bastante grande. Ahora, quisiera hacer una recapitulación de cómo es que funcionan estos dos tipos de cookies, ¿no? Primero está la first party data, donde hay una relación directa con el cliente, es decir, lo que se recolecta directamente desde el sitio web, ¿no? Third party data es con anunciantes, con publishers, con medios de comunicación. Ahí la relación no es tan directa, ¿no? Primero tiene que haber una visita en un sitio web para que pueda haber esa información. Después, first party data permite el insight por usuario y en forma particular, porque es
justamente cuando yo lo identifico el usuario. El third party data es por agregación, es una concatenación de visitas y de comportamientos. En el first party data hay una recolección de datos con consentimiento. Tiene que haber un pop-up. Recuerdan cuando hablábamos que hay pop-ups donde uno tiene que aceptar esos términos y condiciones de recolección justamente de esa cookie. En el third party data no se suele reconocer ese consentimiento, con lo cual ahí hay una práctica un tanto extraña y que justamente ahora está siendo regulada. First party data permite justamente alta precisión en la ejecución de acciones de marketing, porque justamente tenemos una relación directa con el cliente. En third party data no, es baja la precisión. Con lo cual, bueno, acá tenemos dos escenarios antagónicos. Por un lado, las cookies se crearon para tener una mejor experiencia con consumidores, con usuarios, pero en contraposición está la cuestión de la privacidad de los datos de esos usuarios. Entonces, tenemos dos contrasentidos aquí que la industria está empezando a levantar. El tema es que tenemos que ir a un modelo, y está yendo hacia un modelo la industria, que es que usos de datos protegidos, experiencias personalizadas, porque es algo que la tecnología lo permite, justamente para lograr mayor engagement. Bueno, desde FindaSense tenemos algunos tips para los departamentos de marketing y quienes tengan que ejecutar campañas, que es, si el objetivo es el engagement, ¿no? Y hay que usar first party data, esto nos impone un escenario de mayor precisión y performance, ¿sí? En este sentido, hay que empezar a tomar algunas acciones. Por ejemplo, el tema de crear assets digitales propios, sitios webs, apps, formas de chatbots, formas de comunicarse con el cliente de alguna manera, de lograr una relación directa con ellos, ¿no? En poder conversar y entender sus vicitudes, sus gustos, sus intereses o sus inquietudes. La segunda cuestión es impulsar el registro. Si yo tengo un sitio web, tengo una app, bueno, impulsemos que la persona se registre con algo que le sea relevante, con algo que le facilite su día a día, con algo que le dé valor agregado a la oferta per se de un producto, ¿no? Eso permite el perfilado de clientes, y usemos esa información no solo para una cuestión que tenga que ver con un perfilado per se, sino también que sea para ofrecer o acercar mejor productos, servicios, dar valor agregado, ¿no? En este sentido, es muy buena iniciativa generar descuentos promocionales para generar justamente registración y perfilados, y entender escenarios de A/B testing en cuanto a descuentos promocionales, y entender cuánto es la relevancia que le genera a los clientes tales o cuales ofertas, campañas especiales, eventos, lo que tiene que ver con acciones puntuales en un determinado tiempo para ver cómo responden las audiencias, y eso también nos ayuda a perfilar en algún punto a los usuarios. Y por sobre todo, esto es el común denominador de todas estas acciones, es programas de lealtad, ¿no? El programa de lealtad eh, se ha visto en el 2020 con la pandemia mediante, que los consumidores ya no son tan fieles a las marcas, y bueno, hay que dar algunas situaciones más especiales en la cual hay que lograr esa relevancia y esa lealtad de los usuarios para con las marcas. Entonces, en este sentido es, bueno, si hay una registración, crear un programa de puntos, crear un programa de engagement duro, ¿no? Y de fidelización, donde nos permita comunicar beneficios extras o incluso integración con partners que nos puedan ayudar a mejorar nuestra oferta, a elaborar algo mucho más ameno y sobre todo relevante, ¿no? Eh, Digo, todo esto nos está generando muchísimos datos en base a experiencias, y bueno, hay algunas cuestiones que
desde Finasense tenemos justamente como mantra, ¿no? Nuestro claim en la compañía es From Data to Experience. Data es justamente nuestro combustible para generar experiencias y tres puntos principales, ¿no? Primero que todo, crear relaciones con consumidores. A partir de ahí es generar justamente conocimiento, ¿no? A partir de estas relaciones y entender un poco más a nivel particular y en general de las audiencias. ¿Para qué? Para generar justamente relevancia, ¿no? No solo en lo que tiene que ver con una oferta, sino en una experiencia conectada con la compañía en sus diferentes puntos. Y en este sentido, desde Finasense hemos elaborado una metodología que se llama CX Activate. Si pueden ver aquí en el borde superior derecho del slide, aquí hay un link que lo pueden ver para tener más detalles sobre esta metodología. Esta metodología ha sido premiada por la Asociación de Experiencia del Consumidor de España. Básicamente lo que trata CX Activate es en entender caminos, journeys de los diferentes touchpoints que tienen las compañías en interacción con usuarios y poder desde ahí modelar, no solo a nivel servicio, diseñar servicios, rediseñar servicios, replantear KPIs, sino también entender que el cliente o los usuarios tienen toda una experiencia 360 con la compañía. Entonces es una visión mucho más integral y holística de toda la compañía hacia la experiencia hacia usuarios. Como les decía, pueden ver esta metodología, es mucho más compleja y mucho más larga, pueden descargarse ahí también el brochure y una especie de compendio sobre detalles de esta metodología que, bueno, la queríamos compartir y tener bueno, divulgarla y conocer también opiniones sobre esta situación que tanto está moviendo el escenario del marketing actualmente. Esto es todo, le agradezco mucho. Gracias, Andrea. Gracias por el espacio y seguiremos en comunicación. Muchas gracias. La pandemia obligó a cierres y requisitos de distanciamiento social en toda clase de sectores, eventos de promoción, restaurantes, eventos masivos, congresos, inauguraciones y muchísimos más. En su lugar, los eventos y servicios virtuales se convirtieron en un pilar para interactuar con los clientes. Sin embargo, lejos de desaparecer, la presencialidad va a permanecer y coexistir con este ambiente digital. ¿Cómo manejar los negocios con este doble enfoque? Para comprender esta nueva tendencia espoleada por la pandemia, tendremos la participación de Ricardo Artavia. Él tiene la jefatura de preventas y negocios multinacionales de Claro Costa Rica. Él es ingeniero en electrónica, tiene 16 años de experiencia en telecomunicaciones y además cuenta con conocimiento en el servicio presencial como la instalación de servicios de fibra óptica y ha manejado negociaciones regionales de empresas multinacionales. Gracias, don Ricardo, lo escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias Andrea por la invitación y al Grupo Financiero por darnos la oportunidad de participar en este evento. Empezando con esta presentación, quiero hacer un poquito de reseña histórica, de dónde nace el nombre digitalización, que es una de las palabras que vamos a estar utilizando mucho en esta charla. Viene trabajando con el tema de la primera era de la revolución industrial, que era la mecanización, es donde sale la máquina de vapor, la parte de energía hidráulica, pasa a una segunda era o una segunda revolución industrial alrededor de los 1880, donde ya empieza la electricidad y es donde empieza la producción masiva de productos. En este caso, una de las primeras fue la producción de vehículos y ya para los 1970 empieza la era de la informática, donde vamos a tener más innovación tecnológica, donde vamos a tener una comunicación, mayores comunicaciones, y llega al 2014, donde ya empieza la era de la digitalización. ¿Pero qué viene a agilizar la era de la digitalización? El COVID. El COVID viene a adelantar esa era y a ver trabajar cómo podemos digitalizar nuestras empresas, cómo podemos llegar a tener nuestras empresas más digitales. Hay 5 fuerzas que están cambiando el mundo o que van a cambiar el mundo, que es el cambio del poder climático,
el mundo se está envejeciendo cada vez más, la erupción tecnológica y el cambio climático con las conexiones globales. Esas son 5 fuerzas que el mundo está teniendo ahorita un cambio muy fuerte, y eso se da a nivel de tecnología. Hace un tiempo duraron muchísimos años las empresas en llegar a tener los 50 millones de usuarios. Les quiero presentar algunas de las empresas que duraron, cuánto tiempo duraron en llegar a tener esa cantidad de usuarios. Tenemos las aerolíneas, duraron 68 años en llegar a tener los 50 millones de usuarios. La parte de electricidad duraron 46 años. La televisión duró 22 años. La computadora 14 años. Y poco a poco se ha ido digitalizando se ha hecho esa evolución a llegar a tener Pokémon Go, una aplicación que duró 19 días en llegar a tener esos 50 millones de usuarios. Entonces vemos cómo en el tiempo de la digitalización ha cambiado esa cantidad de usuarios. Y eso nos lleva a un tema de movilidad, que hoy en día es lo que brinda esa cantidad de digitalización que tenemos. Para los años 1980 hablábamos del 1G, donde teníamos velocidades de 2.4 kbytes a nivel móvil. Para los 1990 empezó la era de la 2G, ¿verdad? Donde ya teníamos velocidades de 64 kbytes y decíamos, qué bien, estamos más rápidos. Para el 2003 teníamos velocidades de 2 megas. ¿Y con qué tecnología? Era con 3G. En el 2009 teníamos velocidades de 100 megas y ya estábamos hablando de 4G, 4.5G, y hoy en día estamos hablando desde el 2020, 2019 ya veníamos trabajando el tema del 5G, donde ya en muchos países se está dando, y con el 5G tenemos velocidades hasta de 1 giga, ¿verdad? Donde eso viene a cambiar completamente el mundo, porque ya vamos a tener un montón de aplicaciones que podemos trabajar con esta tecnología, y lo podemos ir viendo cómo va a ir evolucionando poco a poco el tema. Quiero mostrarles un poquito de datos interesantísimos que tenemos aquí en Costa Rica. Tenemos 4.15 millones de usuarios de Internet ya hoy en día. Una penetración de un 81% de la población en Costa Rica ya tienen Internet. Eso significa que somos uno de los países con más penetración en el mundo de acceso al Internet. Tenemos un crecimiento interanual del 10.6% y tenemos 8.93 millones de conexiones a nivel móvil. Vamos a tener un crecimiento muy, muy interesante desde que empezó la pandemia de consumo de datos. ¿Por qué? Ocupamos movilidad, ocupamos empezar a trabajar desde las casas, empezamos a trabajar desde hoteles, empezó un término de los nómadas digitales. Entonces ya para el 2020 ya habían alrededor de 6.58 dispositivos por persona que íbamos a tener en conexiones. Y tenemos un incremento de ancho de banda para el 2020 de 120 gigas en nuestras redes. Entonces eso viene a saber que ya estamos más conectados, ya tenemos que tener esa movilidad, ya no andamos solo con la computadora, ya andamos con una tablet, con el teléfono, haciendo reuniones, todo es virtualizado. Los consumos que se han dado a nivel de telecomunicaciones de nuestras radiobases ha incrementado muchísimos los anchos de banda. Esto nos lleva a poder tener mayores innovaciones tecnológicas en varios segmentos y en varias verticales. La parte de la tecnología, cuando hablamos en la parte de tecnología, englobamos todo un montón de temas, pero sí tiene sus verticales. Podemos tener servicios de ransomware, tenemos displays volumétricos. En la parte de cloud estamos trabajando ya diferentes nubes. Antes pensábamos que existía solo una nube, ahora tenemos que tener nubes híbridas. Smart Workplace. También estamos trabajando temas de Big Data, ¿verdad? Donde usted puede hacer blockchain, puede hacer fintech. Y también realidad virtual, donde eso hoy en día se ha puesto muy de moda, la parte de realidad virtual, porque ya un recorrido en un data center, un recorrido en una construcción se hace por medio de realidad virtual, ¿verdad? Tenemos ese seguimiento que estábamos teniendo
que antes teníamos que ir a hacer físicamente, hoy en día lo estamos haciendo a nivel de realidad virtual. Tenemos otras tecnologías como el Internet de las Cosas, donde más adelante les voy a mostrar cuáles son las etapas de Internet de las Cosas y cuáles son los mayores empresas que están teniendo más auge en esta parte del Internet de las Cosas. Adicional al Internet de las Cosas, hay una nueva tecnología, una nueva evolución que se llama el Internet del comportamiento. Este Internet del comportamiento nos ayuda a ir tomando decisiones a nivel de datos. ¿Vale? Entonces yo puedo cambiar mi rumbo de mi empresa porque yo voy obteniendo más datos cada vez. Y luego tenemos un tema de la parte de inteligencia artificial. Vamos a ver un tema que es bastante interesante, que son las tendencias macroempresariales. ¿Y qué quiere decir tendencias macroempresariales? Es que los clientes cada vez son más verdes. Queremos más ecología. Queremos una calidad de vida. Muchas personas queremos estar trabajando pocas horas y disfrutar más de la vida. Ahí viene un tema de la movilidad laboral o los nómadas laborales, que hoy en día se da muchísimo, donde usted puede estar trabajando donde usted guste en cualquier parte del mundo y usted tiene una comunicación, ¿verdad? Luego queremos tener una juventud hiperconectada. Hace un par de semanas, 3 semanas que se cayó las redes sociales, pudimos ver el caos que causó esas caídas a nivel de juventud. No se podían comunicar, no se acordaban ni cómo mandar un mensaje de texto y menos hacer una llamada. Luego vamos a tener ese movimiento permanente que ya no solo va a estar en la oficina y antes era obligado estar yendo a las oficinas. Los hogares unipersonales. Ya queremos tener menos personas, ya hay más apartamentos, menos personas conviven con nosotros y si conviven es el papá, la mamá y un hijo y la mascota. Entonces ya hay más hogares unipersonales. A nivel existen mucho más canales digitales y que nos va a dar más comunicación. Con esto nos lleva a hablar un término de transformación digital y por eso les hacía la reseña histórica al inicio. La parte de transformación digital es cuando sustituimos procesos manuales y los pasamos a nivel digitales, reemplazando tecnologías obsoletas. Pero la transformación digital no es solo eso, sino que la transformación digital va no solo con la tecnología, sino va con la transformación cultural enfocada a nuestros pensamientos digitales. Ya hoy yo tengo que pensar en que voy a sacar un producto, pero tiene que ser por medio de una plataforma digital. No voy a pensar en sacar un producto y no distribuirlo por medio de una plataforma digital. Entonces, yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Qué tengo que hacer o cómo me puede ayudar a mí la tecnología? ¿A mí o a mi empresa? Y esto nos lleva a trabajar varias herramientas o varios servicios que nosotros podemos estar brindando. Un tema de hiperconvergencia. ¿Y qué hablamos y qué significa hiperconvergencia? Es cuando hablamos de servicios en la nube. Es cuando ya tenemos que estar utilizando servicios donde yo voy a tener alcance, donde yo esté laborando. Ya la computadora que yo voy a andar para arriba y para abajo se está acabando. Yo puedo dejar mi computadora en mi casa, que yo puedo tener el celular y por medio del celular subir a la nube donde yo tengo toda la información y ver toda la información que tengo ahí. Al final, yo voy a empezar a trabajar diferentes tipos de nubes, donde antes se trabajaba que era una nube pública, una nube privada. Hoy en día tenemos que trabajar diferentes nubes como la híbrida. Les quiero presentar el uso de la nube cada 60 segundos y son unas estadísticas bastante interesantes. Se hace alrededor de 700,000 búsquedas en Google cada 60 segundos. 11 millones de mensajes instantáneos que se envían. 168 millones de correos electrónicos que se envían cada 60 segundos. Alrededor de 695,000 búsquedas o actualizaciones de Facebook. Eso es lo que se tiene cada 60 segundos. Entonces son estadísticas bastante interesantes que me llevan a saber que todos estos servicios están en la nube. Se dice que para el 2020 se estimó que más del 85% de las empresas que hoy en día están
subieron algún servicio en la nube o ya utilizan un servicio en la nube. Y esto es el tema de la movilidad. Esto es un tema de que ya dejamos de estar utilizando los servidores en sitios y ya empezamos a utilizar más esa nube. Y han venido diferentes tipos de nubes. Entre las nubes más importantes estamos hablando de nubes públicas, nubes privadas, nubes híbridas. Y ya se maneja temas donde yo voy a tener un respaldo de mi información tanto en cualquiera de nuestras nubes. Ya no me voy a dedicar solo a obtener toda la información en una nube pública, sino que yo voy a hacer un sistema híbrido. Al final, dentro de las nubes vienen diferentes servicios, lo que es los IaaS, que es infraestructura como servicio. Luego también podemos hablar de los PaaS, que es plataforma como servicio, y de los SaaS, que es un software como servicio. ¿Y qué significa o cómo me va enfocando esa plataforma como servicio? Voy a tener diferentes usos de esas plataformas y va a ir segmentado a cada uno de los mercados que yo quiero hacer, ¿verdad? También, ¿qué me da poder tener el uso de esa nube? Más acceso a la red, una velocidad, una rapidez, una elasticidad de mis servicios, ¿verdad? Vamos a tener un autoservicio. Yo voy a estar consumiendo, yo puedo estar pagando sobre lo que yo utilice. No voy a tener nada, un almacenamiento ocioso y pagué muchísima plata y sin poderlo utilizar. De las 4 nubes más importantes que tenemos es la nube de Azure, que tiene un 16.9%, la nube de AWS, que es un 32%, la de Google, que significa un 5.8%, que la de Google va subiendo muchísimo, ¿verdad? Y se cree que para otras nubes ya se tienen un 45% de utilización. Dentro de esto nos lleva a utilizar otro tipo de herramientas como la hiperconectividad o la omnicanalidad, donde ese tipo de herramientas, yo voy a estar trabajando con herramientas de comunicación, donde yo voy a estar utilizando la misma herramienta con otra persona sin estar en el mismo espacio físico. Hace un tiempo recordábamos cuando uno hacía un documento en Word, yo tenía que pasar ese documento y se lo pasaba a algún compañero y él lo editaba y me lo volvían a mandar para seguirlo editando. Hoy en día podemos estar utilizando ese tipo de herramienta, los dos trabajando en el mismo documento sin estar en el mismo espacio físico y vamos editándolo al mismo tiempo. Y no solo a un tema de Word, sino hasta para una presentación de negocios. Yo puedo estar trabajando con mi jefe, haciendo una presentación de negocios en conjunto y podemos estar viendo al mismo tiempo y haciendo ajustes de esa misma presentación. Entonces, esas herramientas nos han ayudado a estar trabajando en un tema de omnicanalidad y de comunicación sin estar en el mismo sitio, ¿verdad? Y eso nos ha llevado, y eso nos agilizó la pandemia. Si no hubiera sido la pandemia, hoy todavía estamos hablando mucho tema viene la transformación digital, pero no sabemos cuándo vamos a estar con ellas. Herramientas de omnicanalidad, se empezaron a ver mucho la parte de comunicación por chatbots, comunicación por mensajería de texto, por las redes sociales. Ya hoy yo en día compro un producto en línea y hago mi reclamo por medio de un WhatsApp o hago mi reclamo por medio de un correo electrónico. Ya no tengo que ir yo a un lugar a hacer ese reclamo. Los servicios están más cerca de mí, entonces yo voy a tener esa parte de hiperconectividad muy cerca. Yo voy a tener esa integración con la tecnología muy cerca. Dentro de estas herramientas hay un tema muy interesante que viene, y como se lo mencioné en una de las filminas anteriores, es el 5G. La parte del 5G viene a tener un tema importante a nivel de Internet de las cosas. ¿Y qué es el Internet de las cosas? Es que en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre voy a estar conectado, voy a tener un dispositivo conectado a Internet. ¿Qué me viene a trabajar el Internet de las cosas? Viene a tener un tema de redes móviles como su servicio base, ¿verdad? Ya voy a tener velocidades, como les decía anteriormente, hasta de 1 giga. ¿Qué significa eso? Ya puede haber un tema de automatización de algún proceso donde al tener velocidades muy altas, latencias muy bajas, mi poder de reacción va a ser muy rápido.
voy a tener beneficios sociales y beneficios económicos. Voy a tener un aumento en la productividad y uso eficiente de todos mis recursos a nivel de empresa. Hoy en día se da por medio del IoT, donde yo en mi empresa puedo apagar las luces, puedo apagar los aires acondicionados, ¿verdad? Donde yo antes salía de la oficina y yo decía, dejé la luz encendida, hay un gasto increíble. Yo puedo entrar a nivel remoto y lo puedo hacer ese pago de luces, ese pago de los aires acondicionados, y donde me va a traer una economía en la empresa. Hay una evolución actual en la parte de la tecnología, como les he venido diciendo, en la parte de IoT. Voy a tener más conexiones globales a nivel de dispositivos. El modelo comercial está cambiando muchísimo. Ya las cadenas van a ver o van a estar utilizando herramientas por medio de IoT que van a mejorar mi estrategia. Vamos a ver, se habla mucho de los carros autónomos, pero esta parte se viene trabajando mucho en muchas empresas que hacen delivery. Sus inventarios, sus envíos de mercadería de una bodega a la otra lo hacen por medio de robots o carros pequeños híbridos, y eso es por medio de tecnología y hasta de IoT. Hay sectores que han crecido muchísimo a nivel de IoT. Uno de los sectores más importantes y que va a crecer mucho es la parte de la medicina, porque ya puede estar un doctor en cualquier parte del mundo operando a su paciente en cualquier otra parte del mundo por medio de una cámara, porque la latencia a que vaya a bajar significa que mi tiempo de respuesta es mucho menor. Estamos hablando que a nivel de 5G vamos a tener de 3 a 4 milisegundos de latencia. Eso significa que cualquier movimiento yo lo puedo ir haciendo y el doctor puede estar operando sin que esté en sitio, ¿verdad? Otro sector que está creciendo muchísimo es la parte de los vehículos. Hoy en día escuchamos a empresas que ya hacen vehículos autónomos, ya no ocupan una persona que esté manejando, ya no se va a ocupar un chofer que vaya por la persona, sino que ya el carro, usted le dice a dónde va a tener que ir y él lo va a llevar. Se han estado trabajando, porque va de la mano también, mucha parte como los sensores para que eso se pueda hacer. Hay otro sector bastante interesante que se llama Smart Cities. Es toda mi ciudad conectada. Al final yo voy a poder tener una comunicación tanto con velocidades de internet bastante grandes como otros servicios que yo le pueda ir ingresando a esa ciudad inteligente y donde yo puedo estar pagando los parquímetros, donde yo pueda estar viendo la seguridad que voy a estar teniendo en el parque del barrio. Okay, la parte de la tecnología y de los sectores que también están cambiando mucho es la parte de la agricultura. Yo por medio de servicios de IoT puedo verificar si la tierra ocupa más riego, menos riego, si lo que yo estoy sembrando es una tierra fuerte para sembrar o no. La parte de la educación, hoy en día nos damos cuenta que herramientas como Zoom, herramientas de omnicanalidad o herramientas de hiperconectividad, donde yo pueda trabajar como las herramientas de Google, alguna videoconferencia, algún tema de un CRM hasta móvil, yo lo tengo que llevar a tener con el servicio de IoT. La educación hoy en día no sabemos si va a volver 100% a ser presencial. Yo pensaría que no. Va a ser una modalidad híbrida donde van a tener alumnos algunos días que ir a recibir las lecciones y otros días va a ser virtuales. Y eso se va a dar por medio del IoT. A niveles de industrias, las industrias tienen que irse digitalizando un poco más. Ahora, con todo este tema de que hemos venido hablando de la digitalización, de las tecnologías y demás, y herramientas de colaboración, no podemos olvidar un tema más importante. El Internet nos ha llevado a estar muy cerca, pero también a la vez ocupamos tener herramientas de seguridad. Herramientas que nosotros en una empresa podamos conectarnos a los servidores de nuestra empresa y que no tengamos riesgo de la información que estamos manejando ahí. Y eso se da muy fuerte hoy en día, tener doble certificado de autenticación. ¿Por qué? Porque yo al estar más conectado, andar más dispositivos conectados, a tener más oportunidad
a la conexión, tengo que agilizar mi proceso de seguridad. Hay herramientas donde me pueden decir cuántos ataques cibernéticos estoy recibiendo yo en mi empresa. Esos ataques cibernéticos yo tengo que irlos minimizando para no poner en riesgo ni mi empresa, ni los datos de mi empresa, ni de ninguno de mis colaboradores, ¿verdad? Hay apps donde antes yo nada más ponía una clave, ahora tengo que poner 2 y hasta 3 claves de autenticación para verificar si realmente soy yo la persona que quiero entrar y no me están haciendo o no están tratando de ingresar a mi red. Con toda esta parte que les he podido mencionar un poquito de seguridad, Claro brinda una solución de ISOC. Al final es una solución de un monitoreo de toda mi infraestructura, de toda la infraestructura de nuestros clientes a nivel de seguridad, donde yo le puedo dar como un servicio administrado cada uno de nuestros servicios que tenemos a nivel de seguridad. Y usted como empresa puede convertir su CAPEX a OPEX, donde hoy en día es mejor trabajarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos mejor rendimiento a niveles financieros, ¿verdad? Con esto hay unos retos bastante interesantes a nivel de industria. Vamos a ocupar una innovación o una evolución más fuerte de tecnología. Vamos a ocupar una apertura de un espectro a nivel de 5G. Por lo menos en Costa Rica todavía no se ha hecho esa apertura del espectro de 5G. Una arquitectura de procesamientos emergentes a nivel de infraestructura y una reducción de costos de tecnología. ¿Cómo nos vemos en un futuro? Nosotros tenemos que cambiar nuestras maneras de hacer negocios, tenemos que cambiar nuestras maneras de pensar para que la tecnología no verlo más bien como un aliado y no verlo como una amenaza. Entonces, nuestra manera de hacer negocios, nuestra manera de estar conversando día a día con nuestro cliente, cada vez tiene que ser de una manera más tecnológica, o donde yo ya no tengo que ir a cerrar un negocio a otro país por medio de un viaje. Yo lo puedo ir haciéndolo por medio de herramientas digitales. Y con esto quiero finalizar el tema y les voy a dejar un par de consultas. ¿Qué estoy haciendo yo en el uso de las plataformas sociales? Si realmente yo estoy utilizando esas plataformas sociales para sacarle provecho o nada más estoy haciendo un uso de esas plataformas digitales. Y al tener un montón de herramientas, ocupamos saber si todas las herramientas que yo tengo me están siendo funcionales o no. Esas herramientas, si las tengo que eliminar, las voy a eliminar a la hora de a nivel de tecnologías y que no me estén haciendo spam en nuestros equipos o en nuestros celulares o en nuestra computadora, porque al tener tantas herramientas, más bien yo puedo estar duplicando información y eso es lo que no deberíamos de tener. Claro vino a evolucionar las telecomunicaciones en Costa Rica a través de servicios y productos innovadores, la modernización de las tecnologías y la información de la comunicación. La era digital en Claro envuelve un gran demanda de innovación, modernización de la tecnología. Con la constante evolución deseamos satisfacer las demandas de nuestros usuarios por mayor rapidez y confiabilidad de los servicios. Claro busca la innovación, modernización de las telecomunicaciones en Costa Rica para brindar una oportunidad de negocios a cada una de las empresas. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Gracias, don Ricardo. Las fintech están transformando la industria financiera. Las organizaciones de desarrollo de blockchain en esta área tienen una ventaja considerable a partir de ahora. La cadena de bloques en fintech puede proporcionar servicios bancarios más fluidos y eficientes. Es una relación aún prematura con temas legales y algunos pendientes y además algunos riesgos. Sin embargo, el crecimiento y la presencia del blockchain es prácticamente imparable y alcanzará todos los ámbitos. José Miguel Zamora es quien nos ayudará a comprender y esclarecer el rumbo que lleva esta tecnología con su charla Cómo las fintech y el blockchain está cambiando el rostro del sector financiero y los negocios. Zamora es oficial de inversión y abogado de la firma de banca de inversión y capital de riesgo Invermaster, socio fundador de la firma de abogados especializada en fintech y criptoactivos Lighthouse, equipo legal y parte del equipo fundador de Just Credit. Adelante, don José Miguel, lo escuchamos. Gracias, Andrea. Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. En esta charla vamos a hablar sobre el fintech y el blockchain y cómo estas dos tecnologías le están cambiando
el rostro al sector financiero y a los negocios financieros tradicionales. Me voy a enfocar puntualmente en dos verticales, en los temas de autogestión y en los temas de seguridad. El fintech y el blockchain aportan en muchísimo más que eso, pero para efectos de esta charla vamos a empezar con esos dos temas nada más. La autogestión implica que el usuario, el cliente tradicional, él mismo realiza los trámites utilizando la tecnología. Podemos ver esto en sectores tradicionales, como hoy por hoy gracias a los chatbots. Les comento como anécdota que este mes a mí me vencía una tarjeta de crédito y al entrar a la sucursal electrónica de mi banco me llegó un recordatorio del chatbot de que mi tarjeta estaba a punto de vencer y que si quería hacer el trámite de renovación con ella. Le empecé a contestar las preguntas, le di mi información y al finalizar el proceso el chatbot me mandó un mensaje que decía: muchas gracias, su tarjeta le estará llegando a su casa. Listo. Yo me desentendí del tema, se me olvidó incluso, y a los pocos días me estaban llamando de la caseta de seguridad del condominio donde vivo para avisarme que había un mensajero del BAC ahí. En ese momento ni siquiera me percaté de por qué era que estaban ahí. Entonces, cuando salí, para mi sorpresa, el chatbot había realmente gestionado el proceso, me había tramitado la tarjeta y ya tenía incluso el mensajero ahí entregándomela. Nunca interactué con un ser humano, nunca fui a una sucursal, no tuve que llamar, no tuve que mandar un WhatsApp. Todo fue porque yo entré a la sucursal electrónica y me salió un recordatorio de que mi tarjeta estaba por vencer y que sí la quería renovar con el chatbot en ese momento. Eso es súper poderoso porque en la época de los nativos digitales tienden a ser más adversos a los procesos tradicionales de tener que ir a una sucursal o de tener que llamar o tener incluso que hablar por WhatsApp, porque los centros de servicio, incluso cuando es por mensajes, tienden a ser tediosos o el proceso tiende a ser lento. Con la autogestión yo empecé el trámite, yo le fui respondiendo mientras hacía lo que realmente tenía que hacer en la sucursal y lo completé en mi tiempo y lo tramitó todo y yo incluso me olvidé de que había hecho el trámite. Otra forma en la que las fintech están cambiando el modo en que un consumidor financiero interactúa con los productos es con las famosas billeteras, donde uno se autoabre su cuenta. En estos casos, para abrir una billetera es tan sencillo como a veces nada más tomarle una foto a la cédula o a un documento de identidad, tomarse un selfie y como medida de seguridad las billeteras tienden a implementar mecanismos para medir factores biométricos de la persona y determinar que quien está haciendo el trámite es realmente el dueño de esa identificación y la persona que se está tomando ese selfie. Como ejemplo, hace un par de semanas yo quería usar una billetera de una casa de intercambio de criptoactivos. Entonces empecé a hacer el proceso, abrí la billetera y me pidieron verificar mi identidad. Me ofrecían la opción de subir una foto de mi licencia, de mi pasaporte o de mi cédula de identidad. Y yo en ese momento escogí la licencia por ser el documento más reciente que tenía. ¿Qué pasa? Cuando me tomé el selfie y la prueba biométrica, olvidé que yo en ninguno de mis documentos tenía barba y en ese momento yo sí tenía barba. Entonces, al principio, la prueba biométrica y el selfie no coincidieron con la licencia que había enviado. Pero eso se resolvió sumamente fácil, porque una vez que me negaron, por así decirlo, la cuenta, la misma aplicación me motivó a que yo subiera otro documento de identidad. Y cuando lo hice, ahí verificó que ambos documentos de identidad coincidían y que simplemente la persona que estaba haciendo el trámite era la misma, pero que tenía barba. No tuve que llamar al servicio al cliente, no tuve que interactuar con una persona, no tuve que ir a una sucursal. La misma aplicación me motivó de forma automática a que cuando algo no le coincidió, resolvió de forma tal que yo, el usuario, le diera más información para ella poder mejorar y que yo me siguiera autogestionando la apertura de mi cuenta. Y así mismo, la abrí en unos 20 minutos y con nada más ese pequeño inconveniente.
Este ejemplo aplica igualmente para el tema de cómo los activos digitales y el blockchain están cambiando la forma en que nosotros concibimos el dinero y hacemos transacciones. Usualmente, si yo tengo una cuenta en un banco y quiero mover una determinada cantidad de dinero, puede que hayan controles o formularios adicionales que yo tenga que llenar. Y eso se hace principalmente por un tema de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. En el caso de los activos digitales, existen las posibilidades de tener cuentas o billeteras autocustodias. Eso quiere decir que no hay un tercero, no hay una compañía que gestiona esa billetera. Yo soy el dueño de la billetera y los activos que yo tengo ahí los gestiono yo. Es decir, aunque yo creo un acceso y yo creo una contraseña, yo soy el responsable del contenido de esa billetera y de cómo se utiliza esa billetera. No hay una compañía o un responsable de estar verificando o validando los usos que yo le doy a eso. Y eso es impresionante en muchos sentidos. Tiene riesgos asociados, claro, pero también hay herramientas para medir y validar los riesgos de una billetera o de una transacción. Porque sí es importante que ante toda esta revolución financiera que está sucediendo, siempre se mantengan los controles adecuados y las medidas para prevenir la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. ¿Qué pasa con la autogestión como reto a futuro? Hay un tema importante de privacidad y protección de datos. Con la autogestión se puede motivar al usuario a que, como él es el que está llenando espacios, podría estar entregando información muy fácilmente y esa información se podría estar recolectando sin mayor problema. Y el usuario ni siquiera se está dando cuenta necesariamente de toda la información que está entregando, ¿verdad? Es usual que él está motivado por una necesidad que quiere completar. En mi caso particular, por ejemplo, quería abrir una billetera en una casa de intercambio de criptoactivos o quería renovar mi tarjeta de crédito. Y entonces di mucha información para que el trámite se pudiera realizar. Igualmente, las instituciones financieras estamos acostumbrados a que nos piden consentimientos informados y que nos piden información y que eso se almacena y se maneja en bases de datos. Pero sí existe hoy por hoy también el riesgo con estas billeteras o con los productos autogestionables de que realmente el usuario no sepa qué se va a hacer con esa información y la está entregando a la libre. Entonces también existen hoy por hoy retos con respecto al tema de privacidad y protección de datos que se tienen que considerar a la hora de generar productos o servicios donde el usuario se autogestione y que realmente nos cuestionemos como industria si la información que le estamos pidiendo se la estamos pidiendo porque la necesitamos o si le estamos pidiendo información que después vamos a utilizar para fines comerciales, en cuyo caso eso sí podría estar protegido por las leyes vigentes y actuales en temas de privacidad y protección de datos. Hablemos ahora un poquito sobre cómo las fintechs y el blockchain amplían y nos han ayudado con temas de seguridad en el sector financiero y negocios tradicionales. Primero, en el caso del fintech, se han desarrollado muchos emprendimientos y muchos programas muy buenos alrededor de lo que se llama RegTech. El RegTech es Regulation Technology, es un subsector del fintech y está enfocado hacia la generación de herramientas tecnológicas que le permitan a las instituciones financieras y a los sujetos regulados en general poder cumplir mejor con las labores de prevención de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La tecnología nos ha permitido poder conocer mejor y realmente identificar a nuestro cliente. Como les comenté en el ejemplo anterior, cuando yo voy a una sucursal, yo podría estar presentando un documento falso y tendría el plataformista que darse cuenta de eso. Pero hoy por hoy, con la apertura de una cuenta usando mi celular, me tomo un selfie con la identificación, le tomo fotos a la identificación y además me hacen una prueba biométrica. La prueba biométrica es justamente inteligencia artificial, típicamente inteligencia artificial, que está midiendo los rasgos únicos de mi cara, de la composición y estructura ósea mía, por ejemplo, para ver si eso le calza con el selfie y con la identificación que le estoy presentando.
Eso es un nivel de control que no se tenía ni se ha tenido en el pasado con respecto a la presencia física de una persona en sucursal. Y muchas veces uno creería, bueno, si la cédula está alterada y la persona es quien está en ese documento alterado, ¿cómo se va a dar cuenta la tecnología? Sí se puede dar cuenta. Hay diferencias en los píxeles que el ojo humano, por ejemplo, no necesariamente detecta y que la tecnología, la inteligencia artificial, sí puede ver. También con el blockchain podemos hablar de que hoy por hoy tenemos una forma muy, muy interesante de hacer trazabilidad de transacciones. Si bien algunos activos digitales le dan cierto nivel de anonimato a las personas que transan con ellos, lo que sí es cierto es que todo lo que pasa en un blockchain queda guardado en esa base de datos. Y esa base de datos es pública y esa base de datos es, en principio, inmutable y muy segura. Entonces yo puedo saber desde el origen de un Bitcoin hasta por todas las billeteras que ha pasado, usando herramientas que hoy por hoy hacen analíticas de blockchain. Y esas son las que se usan también para determinar riesgos de transacción y riesgos de determinadas billeteras. Porque ya hay otras herramientas que se han dedicado a no identificar propiamente al cliente, porque eso es más difícil, pero sí identificar los riesgos asociados con billeteras, por ejemplo. Finalmente, gracias a la tecnología, hoy por hoy tenemos mayores controles con respecto a quienes tienen acceso a determinada información nuestra. ¿A dónde es que están principalmente las vulnerabilidades en términos entonces de las fintechs y del blockchain? Principalmente en el usuario. Aquí tenemos que hacer un trabajo de educación fuerte desde nuestras instituciones y desde los negocios para que las personas que se autogestionan o que interactúan con los productos de tecnología sepan lo que están haciendo y sepan identificar cuándo se les está intentando hacer un fraude, cuando un correo es phishing y que no entreguen tan a la libre la información. El 80% de las vulnerabilidades tecnológicas que se dan casi que siempre provienen de un usuario. De un usuario puede ser el final o puede ser incluso de un usuario dentro de la institución o empresa. Y eso entonces es un trabajo de capacitación. La tecnología nos puede dar los controles, nos puede dar los medios para detectar dentro de nuestras instituciones cuando se quiere dar un hackeo, pero no puede impedir que una persona abra un correo malicioso o que descargue un programa en la computadora del trabajo que no debió haber descargado. Eso le toca controlarlo al usuario. Podemos poner medidas y restricciones sobre los equipos para que no se descarguen cosas. Y sin embargo, siempre, usualmente se van a encontrar las formas de saltarse los controles quienes se los quieren saltar o de entrar por otros lados, tan sencillo como un correo electrónico, por ejemplo. Con todo esto, lo que quiero es que se lleven la idea de que la tecnología financiera y el blockchain le ha aportado muchísimo al sector en términos de seguridad y autogestión. Y esos no son los únicos desarrollos claves que hemos visto, pero sí son dos donde podemos conversar y ver grandes avances y que le han generado valor tanto a las instituciones financieras como a las fintechs como al usuario final. Con eso me despido y les agradezco muchísimo por su atención. Gracias, don José Miguel. A continuación tendremos la charla «Su modelo operativo funciona de forma eficaz en un entorno de nube híbrida» a cargo de Bernardo Messen. Messen es gerente para Centroamérica de Hewlett Packard Enterprise y responsable de la estrategia de negocio. Es analista financiero y ha estado ligado a Hewlett Packard por más de 15 años y tiene experiencia como analista para departamentos de manufactura y negocios. Adelante. Gracias, Andrea. Y bueno, yo quisiera continuar con el tema de cómo evolucionar el modelo operativo en las compañías y cómo Hewlett Packard Enterprise puede apoyar a los clientes en este camino. Acompáñenme. La transformación digital es algo que está sobre nosotros de una manera más fuerte cada día. Dentro de HPE, creemos que las compañías del futuro van a estar basadas en 3 elementos. El primero de ellos es el borde. Como segundo punto, creemos que la compañía del futuro
va a estar basada en datos. Se va a guiar por los datos que genera la compañía. Y punto muy importante, la nube, cómo la nube va a habilitar los negocios. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle en estos 3 aspectos para que ustedes puedan ubicar a su compañía y cómo pueden sacarle ventaja a esto. Cuando hablamos del borde, estamos hablando de todas las transacciones que suceden en el día a día, en un banco, en la universidad, en el ambiente de producción, en los puertos. Constantemente se están generando cantidades inimaginables de información y esta es la gran oportunidad que tienen las compañías para poder aprovechar este momento y darle una experiencia diferente a sus clientes, de manejar en un ambiente seguro todas las transacciones y lo que se genera. Otro aspecto importante es los datos. Las compañías del futuro van a tomar decisiones basadas en sus datos. Hoy por hoy, el activo más importante es la información. Pero como se están generando toneladas de información, es muy importante tener sistemas, tecnología y ambientes que me permitan administrar, controlar y darle seguridad a la data. No solo eso, sino que hoy en día con la data podemos también trabajar aspectos como la inteligencia artificial, que con la tecnología podamos tener ambientes que puedan ser predecibles y que ayuden a las compañías a poder tomar decisiones. Otro elemento importante que mencionábamos es la nube. La nube es el motor que habilita a las compañías. Se dice que el 70% de las aplicaciones del sector empresarial aún no están en la nube. Y las compañías hoy en día están trabajando en diferentes formatos de nube, privado, público, trabajan con diferentes aplicativos. Y ahí es donde se vuelve a veces un poco retador. Por eso es importante que se pueda trabajar en un aspecto de nube, pero una nube inteligente y que pueda sacarle muchísima ventaja a los clientes. Ahora, las compañías del futuro necesitan integrar tanto las operaciones como la tecnología y las personas. Acompáñenme para entender un poco mejor qué es esta evolución de los modelos operativos. El modelo operativo no solo se basa en la tecnología. Hoy en día las compañías invierten en tecnología, pero ¿qué es lo que sucede? Invierten en tecnología, pero sus procesos y las personas no están alineadas a la tecnología. Y aquí es donde se presenta el verdadero reto de cómo hacemos de que un modelo evolucione a favor de las compañías y que esto claramente tenga un impacto en los resultados de la misma. Esto es lo que queremos dentro de HPE poder llevarles a todos ustedes y que puedan entender cómo HPE puede ayudar a las compañías en esta dirección. Como mencionaba hace unos minutos, la compañía del futuro es la que va desde el borde hasta la nube. Y ahí es donde es muy importante tener un modelo o un marco de trabajo que me permita poder concentrar esas 3 áreas. Dentro de HPE hemos diseñado un marco de trabajo que le permite a las compañías trabajar en diferentes aspectos. El primero de ellos, por ejemplo, es el tema de la innovación. Cómo la compañía, con este relacionamiento entre tecnología, personas y procesos, puede dar el salto de la innovación. Un ejemplo de ello es permitir que, por ejemplo, TI sea el que respalde los nuevos resultados comerciales o que TI pueda apoyar procesos de mercadeo o procesos en las líneas de negocio de las compañías. Otro aspecto importante es cómo mejorar la experiencia o mejorar
las operaciones tecnológicas con el fin de poder entregar servicios y productos de una manera más rápida y más sencilla. Otro aspecto importante que abarca este marco de trabajo es, por ejemplo, las personas. ¿Cómo podemos capacitar y habilitar a todo el recurso o el talento humano mientras vamos construyendo un cambio de cultura dentro de la organización? Estos son aspectos muy importantes que trabajamos en este marco de trabajo. Sin duda alguno, otro de los elementos claves es, por ejemplo, los servicios. ¿Cómo podemos mejorar el nivel de servicios de las compañías y al mismo tiempo ir alineando los costos de manera transparente? Este marco de trabajo trabaja también otros elementos como la seguridad, trabaja elementos como los aplicativos, la estrategia y el governance de las compañías y claramente las operaciones. Para entrar en más profundidad con este modelo operativo y cómo Hewlett Packard Enterprise puede colaborarles, vamos a definir lo que llamamos primero una estrategia o una visión. Aquí lo que andamos buscando es que las compañías puedan definir esa excelencia técnica, esa excelencia operativa que necesitan para poder llevar a cabo todas sus operaciones. Basados en este primer punto, vamos a poder luego hacer una integración de los diferentes departamentos, de las líneas gerenciales, de las líneas de negocio. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que a nivel organizacional pueda haber un consenso y pueda haber un acuerdo en los objetivos que tiene la compañía. Esto es fundamental para que pueda trabajar el modelo operativo. Luego hay que hacer un monitoreo porque se van a implementar actividades, se van a establecer tareas y claramente van a tener que haber correctivos, cambios en el camino, y es por eso que el monitoreo es súper importante en este modelo o en esta evolución del modelo operativo. Otro aspecto que hay que resaltar es la manera en la que vamos a optimizar las tareas o los objetivos. Aquí lo más importante es enfocarnos en el core del negocio, en el core de las compañías, para que se pueda sacar mayor provecho. Cuando hablamos de una evolución del modelo operativo, cuando hablamos de una inversión en tecnología, cuando hablamos de hacer una transformación digital donde involucramos personas y procesos, es importantísimo que las compañías se enfoquen en los resultados. El retorno de inversión es clave. Si no hay un monitoreo, si no hay una métrica que me permita entender el retorno de inversión, esa transformación digital o esa evolución del modelo operativo no está bien establecido. Y eso es uno de los aspectos más claros en los que Hewlett Packard Enterprise centra este marco de trabajo para poder ayudar en la transformación digital de las compañías. Otro aspecto muy importante es la diferenciación. Las compañías, una vez que arrancan este modelo operativo, esta evolución, deben enfocarse en tener una diferenciación, un valor que les pueda dar en el mercado y de esta manera poder conseguir los objetivos que se están buscando. El proceso no termina ahí. También este proceso es repetitivo, es un proceso que nos ayuda también a mejorar la experiencia del talento humano, que lo va a capacitar, que lo va a enfocar en las tareas, que lo va a ayudar a hacer una priorización de lo que es realmente importante para la compañía. Ese es el elemento más importante que puede ofrecer Hewlett Packard Enterprise en la evolución del modelo operativo. Ahora,
La pregunta que nos podemos estar haciendo es ¿por qué HP y cómo HPE entra a jugar en la evolución del modelo operativo de una compañía? Bueno, hay algunos aspectos importantes. El primero es HPE o Hewlett Packard Enterprise es una compañía con más de 70 años en el mercado o en la industria de la tecnología. Nuestro acercamiento con las compañías es un acercamiento donde trabajamos caso a caso las necesidades y tenemos un entendimiento de las diferentes verticales. No importa si su compañía es del sector de salud o si su compañía es del sector productivo o es del sector financiero o es del sector de retail. Nosotros tenemos un acercamiento por vertical que nos ayuda a tener una comprensión del mercado y de las necesidades que están viviendo nuestros clientes día a día. Otro aspecto importante de HPE es que dentro de HPE contamos a nivel mundial con más de 20,000 profesionales en el área de servicios. Esto nos ayuda a poder atender de manera comprensiva desde un punto estratégico, tanto tecnológico, operaciones y personas, debido al talento humano que tenemos para poder atender a nuestros clientes. Y otro aspecto muy importante de HPE es que HPE es una de las compañías a nivel mundial que tiene uno de los portafolios más completos de la industria. Por ejemplo, Hewlett Packard Enterprise o HPE tiene el portafolio de servidores. Este portafolio ayuda a nuestros clientes en todo lo que es el procesamiento, tanto de misión crítica como de sistemas operativos. Otro aspecto importante es manejamos una estrategia en el área de los datos. Tenemos soluciones que se encargan de administrar, que se encargan de proteger los datos. Tenemos uno de los portafolios más grandes a nivel de almacenamiento, tanto con software como con soluciones tecnológicas. Por otra parte, hablábamos del borde. Dentro de HPE tenemos el portafolio de redes, un portafolio que se encarga de poder brindar la experiencia tanto a los clientes como a las compañías para que puedan desarrollar sus negocios en un ambiente seguro. Se dice que del 2017 al 2021, el gasto en ciberseguridad supera el $1 trillón. Esto significa que se necesita un aliado estratégico y que cuente con la experiencia para poder apoyar este tipo de operaciones. Y por otra parte, se dice que para el 2022 habrán más de 55 billones de dispositivos conectados. Aquí es donde se presenta la oportunidad para las compañías y aquí es donde Hewlett Packard Enterprise puede ayudarles. El portafolio no termina ahí. Tenemos un portafolio enfocado en software. La administración es súper importante. Cómo las tecnologías pueden estar habilitadas para trabajar con diferentes ambientes, tener compatibilidad con diferentes sistemas, y eso es un portafolio que HPE puede brindarles a nuestros clientes. Otro aspecto del portafolio de HPE que es muy completo y es la parte de servicios. No solo servicios de soporte, servicios de monitoreo de las operaciones, sino también los servicios profesionales. Este caso que estamos viendo de la evolución del modelo operativo, esto es un servicio profesional que las compañías necesitan y que HPE tiene para ustedes. La pregunta que les hago hoy es, ¿dónde estás invirtiendo? ¿Dónde estás haciendo la planificación de tu modelo operativo? Nosotros, a través de nuestra red de socios de negocios, tanto en Costa Rica
como en el resto de Centroamérica, podemos apoyarles con toda esta evolución de modelo operativo. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos uno de nuestros socios de negocios, Grupo Computación Modular Avanzada, y este socio de negocios nos permite poder llegar a todas las compañías, a todo el mercado nacional, con el fin de poder apoyarles de manera integral en la parte de tecnología, en la parte de procesos y en la parte de personas. Los invito a que busquen más información acerca de HPE, que busquen más información acerca de nuestro socio de negocios en el país y cómo podemos estrechar la mano y trabajar en conjunto para evolucionar su compañía de la mejor manera. Muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente a nuestro presentador Claro, invitado por la firma Deloitte, a CMA como patrocinador y a nuestros selectos invitados y nuestro distinguido público por su participación en este foro. Para El Financiero es muy importante mantener a nuestra audiencia al tanto de las más recientes tendencias, en especial en periodos difíciles y de incertidumbre. Esperamos que esta información les sea útil para sus labores. Muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes.